también trae consigo fechas importantes que tienen relación con la salud y en este caso con los accidentes cerebrovasculares. Y para conocer justamente este detalle que tiene relación cada 29 de octubre que conmemoramos este día, está con nosotros, ¿verdad?, el doctor Jonathan González, médico neurólogo del Hospital Las Higueras, para hablar justamente sobre estos accidentes, cómo poder prevenirlos, cuáles son sus principales características, ¿verdad? Bienvenido, doctor, un gusto que pueda estar con nosotros en esta conversación de mañana. Muchas gracias por la invitación a participar de este espacio que es muy importante para nuestra población. Sí, porque octubre no solamente se tiñe de rosa como hemos estado abordando esta temática, sino también lo que hay con los conocidos coloquialmente como ACV. Y Jonathan, explicar en simple también lo que ocurre y quiénes están más propensos también a sufrir uno de estos tipos de accidentes. Claro. Bueno, partir mencionando que el ACV, ataque cerebrovascular, actualmente es un problema de salud pública en nuestro país, ya es una patología muy prevalente. Se estima que cada 15 minutos aproximadamente una persona sufre un ACV. Está dentro de las primeras 3 causas de mortalidad en nuestro país y es de las patologías más discapacitantes que hay, la principal causa de discapacidad. ¿Ya? Y puede afectar a cualquier edad. ¿Ya? Es importante remarcar que es más frecuente, ¿cierto?, en pacientes de los 60 hacia arriba, pero cualquier persona puede sufrir un ACV. Así es, y se presenta de manera súbita, sin aviso. ¿Cuáles son las principales características que podrían darnos a conocer que quizás nuestro familiar o alguna persona cercana o nosotros mismos estamos frente a esto? Claro, como bien lo dice, los síntomas inician en forma súbita. ¿Ya? La persona está conversando, está haciendo su actividad habitual y de un momento a otro presentan los síntomas. Los más característicos son asimetría facial, se cae a un lado de la cara, se pierde fuerza en alguna extremidad, un brazo o pierna, y dificultad para hablar, dificultad para expresarse o para comprender. Esos son dentro de los 3 síntomas más principales. Con uno de estos basta para uno sospechar que nuestro familiar o paciente esté cursando con un ACV. ¿Qué debiésemos hacer? En ese momento, por ejemplo, estamos en una reunión familiar, vemos que un cercano, claro, estamos hablando y no nos está comprendiendo, no hay alcohol de por medio, ni mucho menos. Lo primero que debiésemos hacer, porque a veces dentro de nuestro desconocimiento podemos quizás empeorar la situación, ¿cómo debiésemos llevar en ese caso? Bueno, lo primero que hay que hacer, una vez identificados estos síntomas de alarma, es trasladar lo más rápidamente posible a un centro asistencial. ¿Ya? Si la persona está estable, podemos movilizarla, lo podemos llevar nosotros mismos en un vehículo particular. Claro. Lo importante es llevarlo más rápido a un servicio de urgencia o solicitar ambulancia vía SAMU, ¿ya?, al 131, que para pacientes con ACV son prioridad, entonces los traslados son bien rápidos. ¿En qué consisten las evaluaciones que se le realizan a los pacientes que están con, obviamente, estos síntomas? Una vez que el paciente llega al servicio de urgencia, bueno, como todo paciente es categorizado y los pacientes con sospecha de ACV son prioritarios. Ya, o sea, al paciente inmediatamente se le hace su control de signos vitales, se le toma una historia breve, se le solicitan algunos exámenes de laboratorio y una imagen cerebral, que es generalmente un TAC o escáner de cerebro, y junto con la evaluación médica inicialmente el médico de urgencia, después el neurólogo, que en nuestro hospital Las Higueras tenemos turno 24/7, así que está todo cubierto para atender a los pacientes. ¿Quién está más propenso a esto? Porque claro, se indica que, o los factores de riesgo, porque acá hablamos muchas veces de factores de riesgo modificables, no modificables. Muchas veces uno escucha de gente súper joven, activa, que realizan deporte. Entonces, ¿cómo pudiésemos prevenir todo esto considerando que es algo silencioso? Bueno, como dice, hay factores de riesgo que no podemos modificar, como por ejemplo la edad. A mayor edad es más frecuente, los hombres tenemos mayor riesgo de hacer ACV. Mira. O algunas enfermedades genéticas que afortunadamente no son tan frecuentes. Y los otros factores de riesgo son los que podemos actuar o modificar. Y dentro de eso están las clásicas patologías cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, el tabaquismo, sedentarismo, obesidad. Hay algunas patologías cardíacas, arritmias que pueden gatillar ACV, pero en estos podemos actuar, consumo de alcohol, drogas también. Hablamos que sigue manteniéndose estos accidentes como una de las principales causas de muerte en Chile, ¿no? Con una incidencia anual de casi 40.000 al año, lo que equivale a un caso cada 15 minutos en el país, ¿no? Principales factores de riesgo también que tienen relación a que son enfermedades o patologías que se causan demasiado seguidas en nuestro país. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? La alimentación, el estrés.
pero por sobre todo tiene relación también la salud mental hoy día. O sea, dentro de los factores de riesgo influye mucho, claro, los hábitos que uno tenga de vida, ¿no es cierto? El tema de alimentación, actividad física. Cada vez estamos viendo ACV en pacientes más jóvenes asociados justamente a esto. Hay mayor prevalencia de diabetes, de obesidad, de sedentarismo, lo que aumenta la probabilidad de tener un ACV. El estrés, claro, influye en nuestra vida diaria, afortunadamente no una causa directa de un ACV, porque si no estaríamos llenos de pacientes, pero sí claro, influye en el resto de las patologías. Entonces, es un conjunto de cosas que actúan para que se desencadene finalmente un ACV. Sí, lo que hay también en, no sé, intensidades, porque claro, sabemos que hay personas que después tienen problemas de movilidad, hay temas cognitivos también. Es importante ahí el tiempo en que nosotros actuamos ante esto. Por ejemplo, si esto ocurre en la noche, nadie me vio, despierto el otro día en el desayuno, ven que tengo la cara, lo que señalaba este desnivel, y ya pasaron bastante horas. ¿Cómo es el tiempo también de actuar ante esto, pensando en qué pasaría después, como en la rehabilitación, si afecta más o menos? Claro. Bueno, en cuanto a la ACV hay dos tipos, uno que es el isquémico, cuando se tapa una arteria cerebral, igual que una cañería se obstruye por algún trombo, un coágulo, y el otro el hemorrágico, en que se rompe un vaso sanguíneo y sale sangre hacia el cerebro. Entonces, en el isquémico, cuando se obstruye una arteria, tenemos una ventana de tiempo que es acotada para poder hacer tipos de tratamiento, que es básicamente ir a destapar esa arteria que se tapó, con medicamentos vía endovenosa o con procedimientos actualmente que se realizan vía endovascular. Por la arteria se introduce un catéter y se destapa, igual como se destapa una cañería, se saca el trombo. Bien, entonces lo más importante es trasladar rápidamente al servicio de urgencia apenas se detecten los síntomas, porque el tiempo para hacer estos tratamientos son estrechos. Para el tratamiento endovenoso son 4 horas y media, el endovascular son 6 horas, aunque depende. Últimamente han salido más estudios que hasta 24 horas uno puede actuar, dependiendo del paciente y el estudio que realice. La edad y todo lo que hay. Entonces, lo principal es que apenas se detecten estos síntomas, inmediatamente trasladar a un servicio de urgencia. ¿Qué pasa si es que no hacemos caso a los primeros síntomas? ¿Qué puede ocurrirle a los pacientes? Si podemos actuar con las terapias, podemos reperfundir esa zona del cerebro que está con esta obstrucción y el paciente mejorar o quedar con una mínima secuela. Si no hacemos eso, es probable que todo el territorio que está dando los síntomas se infarte. Esa zona se muere del cerebro y mayor probabilidad de secuela, de muerte incluso, a causa de esto. Sí, ¿qué podemos también hacer para prevenirlo? Porque hablamos de estilos de vida saludable y esto es transversal. Hemos hablado del cáncer de mama, que también tenemos que tener un peso regular, actividad física, la alimentación, pero muchas veces está dentro del mito realidad lo que pasa con nuestro cerebro. Dice, hoy no, que hay que hacer actividad, los juegos ahí para que nuestro cerebro trabaje más. ¿Influye, no influye? ¿Qué hay en torno también a todas esas cosas que podemos ir tomando como medidas en caso también de prevenir este tipo de accidentes? Claro, en el caso particular del ACV, como está asociado a estos factores de riesgo, hay que enfocarse principalmente en eso. Entonces, personas que no tengan historia de enfermedad, es importante hacerse una vez al año al menos un control preventivo, ¿cierto? En todos los CESFAM consultorios existe el examen de medicina preventiva anual, en el cual se toma la presión, se realiza un examen de laboratorio para ver la glicemia, el colesterol, se pesa, se mide. Bueno, realizar actividad física en forma periódica, idealmente, la alimentación que sea balanceada, pacientes que ya tienen patologías crónicas, llevar un adecuado control, ¿cierto? Tomarse sus medicamentos, ir al control médico, que por el tema de la pandemia vimos que mucha gente quedó sin controles y sin fármaco incluso, y vemos las consecuencias después hasta la fecha. Sí, nosotros, bueno, hoy día también queremos como medio de comunicación comentar la importancia del deporte, ¿no? De tener una vida saludable. No puede ser que nuestro país sea uno de los países justamente con mayor sedentarismo. Y es bueno tener estas conversaciones con especialistas para que nos den a conocer en qué consiste no solamente esta patología, sino que muchas que a diario se dan y causan justamente con respecto a que no tenemos una vida realmente consciente si de salud se trata. Así que para nosotros es un gusto que puedas estar con nosotros hoy día como especialista, y un gran saludo a todas las personas que forman parte del equipo de salud en el donde trabajas. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio y claro, sumarme a los saludos a todo el personal del Hospital La Higuera, que día a día está trabajando ahí con nuestros pacientes.
Sí, es relevante abordar estas temáticas, entregar algunos tips y generar conciencia, obviamente como lo que señala la Conci en torno al deporte. Y de deporte queremos seguir hablando porque se toma en la Casa del Deporte acá de la Universidad de Concepción todo lo que hay con el voleibol internacional, porque los Guerreros Rojos vuelven acá a nuestra zona a día de su debut en los Juegos Panamericanos. Y Chile versus México, Conci. Así es, voleibol internacional en la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción. Martes 24 y miércoles 25 de octubre, previa televisiva desde las 19 horas y partido desde las 19:30 horas, Constanza. Apoya a la selección chilena masculina de voleibol en su preparación para todo lo que se está llevando a cabo en Santiago 2023. Invita la Universidad de Concepción. Seguimos con nuestra temática de los accidentes cerebrovasculares, sobre todo en este mes donde queremos concientizar cuáles son los cuidados que debemos de tener justamente cuando estamos frente a un paciente con esta realidad de salud. Es lo que queremos conocer a continuación gracias a Flavia Rubio, enfermera del Hospital Las Higueras Talcahuano, que hoy nos acompaña para conocer en detalle justamente sobre estos cuidados. Sí, Flavia acompañada de Marta Márquez, quien ahí es paciente. Un gusto que nos puedan acompañar ambas. Muchas gracias para abordar esta temática súper importante, me gustaría con Marta en primera instancia, en qué momento ocurrió, cómo ha sido también todo este desarrollo y la rehabilitación. Bueno, el desarrollo fue, yo ese día como el 14 de septiembre. ¿Ahora? Sí, de septiembre. Un poquito. Sí. Yo amanecí bien, ese día me duché, estaba conversando con mi hermana y yo iba a ir a comprar y me sentí rara, el brazo, la pierna y la boca. Y justo mi hijo me llama y él se dio cuenta que yo estaba hablando mal y yo le dije, hijo, apúrate, me siento mal. Y llegó rapidito. Y mi otro hijo estaba en la casa, él ya me tenía lista, bueno, yo ya estaba duchada y todo. Y me sacó en brazos mi hijo mayor al auto y me llevaron al consultorio. Fue todo rápido. ¿Qué es lo que pensaste cuando sentiste esos síntomas? Obviamente te asustaste y todo. Me asusté, sí, pero yo no perdí la conciencia en ningún momento. Ya. Yo le decía a mi hijo, después cuando ya podía hablar bien, él me entendía todo lo que yo le hablaba, a pesar de que no... Yo le decía, parece que hasta en chino te hablé, le decía yo, pero él me entendía. Ahí, me entendía todo lo que yo le hablaba, porque yo le preguntaba por mi otro hijo y él iba ahí, pero la rapidez de ellos, la reacción rápida que dijeron los médicos, eso fue lo más importante también. Gracias a eso está acá con nosotros. Y sí, y ahí en el CEFAM igual todo rápido, la atención, la ambulancia, el trayecto al hospital. Muy buena la atención, igual los médicos esperándonos allá. Para Flavia, la importancia de esa obviamente forma rápida en que la familia actuó, por ejemplo, cuando vieron, cierto, que Marta estaba frente a este problema. ¿Cuál es la importancia justamente de actuar de manera lo más veloz posible con los pacientes? Obviamente desde la tranquilidad, pero también desde esa velocidad de decir, hay que tomar cartas en el asunto. Bueno, precisamente es tan importante que por eso es que estamos participando en estas actividades de promoción, porque es importante que la gente tenga un plan de acción, ¿ya? Sobre todo cuando hay personas adultos mayores, porque de repente no viven solos, pero los hijos muchas veces los llaman, ¿cierto?, todos los días o bien una vez a la semana. Entonces, en el caso de ellos, tenían la costumbre de que llamaban todos los días el hijo. Sí. Entonces, en una de esas la llamó y ella le dijo, hijo, no me siento bien. Con lo poco que ella podía hablar, pudo rápidamente generarse la respuesta. Y con eso ellos pudieron llegar a tiempo porque contamos, como ya se ha dicho, ¿cierto?, con poco tiempo, que son un máximo de 4 horas y media, ¿ya?, para poder actuar. Y bueno, se dio que acudió primero una atención primaria de urgencia, que es el SAR, ¿cierto?, y después fue trasladada rápidamente al Hospital Higueras.
y un tiempo de aguja que es el tiempo que demoró entre que se activara el código y que se administrara el fármaco para romper el coágulo de 30 minutos. Así que la respuesta fue muy rápida y por eso la señora Marta está acá sin secuelas. Es que un poquito más de un mes y medio estamos hablando prácticamente. ¿Cómo ha sido también ese proceso de rehabilitación, el cambio de vida también luego de esto? Porque claro, uno dice, o como que uno no le toma el peso a estas cosas hasta que lo vive en carne propia. Sí, claro. ¿Qué mensaje también podríamos dejar a quienes nos están viendo de cómo ha sido ese cambio en cuanto a los cuidados del día a día? El cambio es el mismo. Me dijeron que tenía que seguir mi vida normal, alimentándome normal, sí cuidándome que no me vaya a caer, haciendo las cosas igual tranquila. Lo que sí, no me dejan salir a comprar sola. Sí. Igual mi hijo siempre pendiente. Mi hijo cuando en la mañana, mamá, ¿cómo amaneciste? Después durante el día varias veces me llama. Igual mi otro hijo igual. Ese día, bueno, el día antes yo igual estuve bien, sin ningún síntoma de nada. Y yo después le pregunté al doctor. Es que el mismo doctor que está acá, yo le dije, doctor, pero yo no sentí nada antes. No, me dijo, no hay síntomas. Eso viene así de repente. Pero fue muy terrible. Flavia, sí. ¿Cuáles son los cuidados también que deben de tener la familia o las mismas pacientes en el minuto de que están sucediendo este tipo de síntomas, por ejemplo? Sí, bueno, aparte de actuar rápido, es mantener la calma. Ya, como decía el doc, rápidamente trasladarlo al centro asistencial que cuente con esta terapia de trombolisis a lo mejor no esperar la ambulancia porque a veces por los trayectos el tiempo es medio tardío. ¿Ya? En este caso tuvo la señora la posibilidad de trasladarse en ambulancia, pero estando estable se puede trasladar en forma segura en un vehículo particular sin ningún problema. Lo importante es llegar a tiempo. ¿Ya? Así que esos son más que nada los cuidados y protegerla, que no tenga ninguna lesión secundaria en el momento del trayecto, que no reciba nada por boca, por ejemplo, claro. Porque igual puede, ella lo más probable es que si está hablando en forma traposa, tenga algún trastorno de deglución. ¿Ya? Entonces, claro. Si le damos agua, vamos a provocar que esa agua se vaya a la vía aérea y se provoque una neumonía aspirativa y eso es grave y quede una de las principales causas de un paciente con ACV. Así que esos cuidados no administran nada. No hidratar entonces, porque claro, la gente piensa que toma un poco de agua, mamá, a ver si te pasa. Para despejarse ahí un poquito. Claro, nada, eso claramente no. Mayor daño que beneficio. ¿Ya? Así que trasladar rápidamente y en el hospital se activan todas las acciones que hay que hacer y los cuidados. Respecto, Flavia, también a lo que hay en torno a lo posterior, ya nos contará Marta también en primera persona de los controles, pero los protocolos que tienen ustedes también de manera interna, porque acá vemos un caso que, claro, hay algún tipo de secuela, pero es mínimo con lo que pudo haber sido. ¿Cómo se va determinando ahí de acuerdo a si es de tema de movilidad? ¿Qué tipos de controles se van teniendo posterior al ACV? Bueno, hay protocolos. Es importante que estas actividades se protocolicen de manera y se difundan. No solo estén en el papel protocolizadas, sino difundirla al resto de la comunidad hospitalaria. Porque cada servicio tiene una acción que tomar. En urgencia, por ejemplo, cada enfermera, cada médico sabe cómo actuar en caso que llegue un paciente con ACV. Incluso la persona que está inscribiendo fuera, recepcionista, sabe que tiene que pasar de inmediato. Por otro lado, se activa imagenología, escáner. Tiene que suspender, digamos, todo disposición para este paciente. Para que el paciente, porque es el más grave en ese momento, en el hospital. Sí. Es el más crítico, por lo tanto, todo se despliega para que reciba la atención lo más rápida posible y segura. ¿Y qué otra cosa era? Lo otro también es que tenemos una unidad de trombolisis que está en la sala de neurología y que en donde se activan también el personal de neurología acude a este llamado con todo un detalle de cosas, ¿cierto?, de intervenciones que se hacen y el paciente se considera crítico durante 24 horas. ¿Ya? Así es que, bueno, posteriormente viene buscar la causa, claro, de por qué tuvo el accidente vascular, que puede ser cardíaca,
estenosis carotídea, etcétera, un montón de causas, entre otras cosas. ¿Y por qué es importante buscar la causa? Porque hay que dar el tratamiento adecuado para que no le vuelva a ocurrir, para evitar al máximo el riesgo de nueva ocurrencia. Así que bueno, la señora Marta la verdad es que no quedó con secuela después de su accidente vascular. Ella, esto que tiene de andar con bastones es un problema que tenía antes, de nacimiento. Sí. Así que ella empezó con una escala de ranking 2 y terminó en 2. Martita, ¿no hubo entonces rehabilitación al respecto después de este accidente? ¿Cuáles son, por ejemplo, los protocolos que tiendes a seguir cada cierto tiempo? ¿Vas al doctor, algún especialista? ¿O llevas vida totalmente normal? Llevo la vida totalmente normal. Llevo mis controles en el Cefam, que me controlan de la presión, eso. Pero secuelas no me quedaron. Gracias al Señor que no me quedaron secuelas. Yo uso bastón porque tengo problemas en esta pierna. Eso fue lo mejor, que no me quedaron secuelas. Pero sí, yo decía, lo más terrible igual para mí fue cuando las 24 horas estar acostada de espalda sin poder moverme para nada, por el medicamento que me estaban pasando. Pero todo bien, todo bien. Qué bueno. Sí, gracias a Dios, todo bien. Importante conocer en primera persona lo que hay en estos casos, porque claro, me imagino ahí, no sé, la estadística, son muy poquitos los que quedan así 100% sanos, porque claro, uno dice una ACV, se asusta inmediatamente, y obvio, y hay que asustarse, y hay que tomar las medidas del caso, y por eso estamos generando conciencia en torno a esto, pero también entregar esa tranquilidad a algunas personas que en caso de que ocurra, podemos quedar sin secuelas si se actúa de la manera correspondiente. Más rápido. Anteriormente en Chile, disculpa, el ACV no tenía tratamiento. Entonces la persona le daba el ACV y lo más probable es que quedara con secuelas o moría por complicaciones. Listo, claro. Y nada que hacer, ¿ya? Así que es súper importante saber que existe el tratamiento una vez que ocurra. Siempre hay que apuntar y dar énfasis a la promoción y prevención, ¿cierto? Con los factores de riesgo, estilos de vida saludable, que ahí va a hablar nuestra Kine y la nutricionista, pero saber que si ocurre hay que acudir de inmediato porque hay tratamiento y hay posibilidades de quedar sin secuelas. ¿Cuántos accidentes cerebrovasculares podría tener una misma persona, por ejemplo? Bueno, existen riesgos después de tener uno que hay que minimizarlos al mínimo, ¿ya? Pero en el fondo va a depender de los factores de riesgo y del autocuidado también y de las patologías. O sea, podría ser todos los que en el fondo se pudieran dar a lo largo de su vida, pero siempre es importante prevención secundaria, ¿ya? Por ejemplo, la señora acá, usted quedó tomando anticoagulante, ¿cierto? Se le buscó la causa y ella necesita tomar anticoagulante de por vida para que no le vuelva a dar otro accidente vascular. Entonces, todo va a depender en la medida que se cumplan con las indicaciones y que todos los factores, digamos, estén en equilibrio para que no vuelva a ocurrir, pero sí existe un riesgo de que vuelva a ocurrir. Súper. Marta, un mensaje también, bueno, esa motivación de venir acá, de querer contar la historia, porque entendemos, muchas personas a veces no quieren participar, les da vergüenza o no quieren hablar de su vida personal y tan poco tiempo que pasó. De verdad, yo pensé que podría haber sido el año pasado, me señalaba septiembre. Esa motivación de querer entregar ese mensaje a todas y a todos quienes nos están viendo en esta oportunidad respecto a lo vivido y respecto también a lo que significa todo ese protocolo que se realizó en su caso, también el actuar de sus hijos, poder entregar ahí también ese mensaje de esperanza, de contención y de importante de decir que se puede sobrevivir esto y se puede quedar sin secuela. Sí, se puede. Yo siempre le digo, yo le doy gracias al Señor. Yo no sigo ninguna religión, pero soy creyente y mi hijo igual saben que el Señor me dejó por algo. Y lo más importante tiene que ser la reacción de la familia que esté, en este caso la mía. Y si yo hubiese estado sola, no sé, no habría estado a lo mejor acá. Exacto. Sí, bueno, y con esas palabras también emotivas que dan a conocer esa lucha, esas ganas de que por algo estás aquí con nosotros. Viviendo, sí. Exacto, a seguir viviendo y a tener justamente esa constancia de darnos cuenta que la salud es importante, que tenemos que hacernos nuestros exámenes, llevar una vida saludable integral para obviamente estar mejor preparados para, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. ¿Algún mensaje también para aquellas personas que nos están viendo? Bueno,
lo que tratamos de promocionar siempre, partir por casa, ¿cierto? Nosotros primero, gente de la salud, cuidarse, porque si no, no vamos a poder cuidar y, bueno, tener un estilo de vida saludable dentro de lo que se pueda, el ejercicio, la alimentación, agua, sol, todo lo que nos beneficie. ¿Ya? Todo en equilibrio, evitar las cosas que nos hacen daño. ¿Ya? Igual invito, hago promoción de que el día jueves 26 tenemos una actividad de promoción y de educación a la comunidad fuera del Hospital Higueras con un stand y vamos a entregar mucha educación, mucha información y material para que la gente pueda tener claro qué hacer en caso de que se presenten esta situación. Así que quedan todos invitados a esa actividad. Y ahí vamos a estar atentos obviamente a todo lo que se realice en esa jornada. Agradecerle a ambas que nos hayan podido acompañar. Muchas gracias a ustedes igual por la invitación.